¿Qué tal, hermanos? Dios me los bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, Rudy Arguera, predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Mayfield, Kentucky. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder estudiar un poco la palabra de Dios juntamente con ustedes. ¿Qué les parece? Habíamos estado hablando en los últimos videos cortos que hice referente a la nueva hermenéutica. Bueno, realmente no habíamos llegado hasta este punto, sino que habíamos estado hablando acerca de la hermenéutica bíblica, que es lo que le podríamos llamar la hermenéutica antigua, no la nueva hermenéutica. Al decir nueva hermenéutica es que se da uno a entender de que hay otra antes, que es la antigua. Pero vamos a hablar entonces de lo último, podemos hablar de la hermenéutica bíblica y después nos pasamos a la nueva hermenéutica, que es el tema de estos videos. La hermenéutica bíblica, que es la que practicamos nosotros en la Iglesia de Cristo, la que usamos, se fundamenta en el concepto de que la palabra de Dios inspirada, escrita, es el modelo, es el diseño, es el molde, es el patrón que Dios nos ha dejado a nosotros, a los siervos de Él, en todo, para que la apliquemos en todo aspecto de la vida nuestra. Incluyendo, por supuesto, aplicarlo en las reuniones de la iglesia, ¿no? ¿Por qué reunirnos el día domingo y por qué celebrar la cena del Señor el día domingo? O sea, básicamente es la palabra de Dios las que nos dice qué debemos de hacer en las reuniones de iglesia. Muy bien, bueno, entonces entendemos que esta hermenéutica bíblica enseña que Dios requiere de nosotros que entendamos, interpretemos y obedezcamos la Biblia en base a tres medios. Número uno, vamos a interpretar la Biblia en base a mandamientos directos. O sea, y vamos a obedecer la Biblia en base a mandamientos directos. ¿Qué significa eso? O sea, que no debe de quedar duda de qué es un mandamiento directo. Es una orden, básicamente, una orden que venga. Vamos a interpretar que esa es una orden cuando viene de una autoridad universal como Dios, como una autoridad universal como Cristo, de una autoridad universal como el Espíritu Santo, como una autoridad universal como los apóstoles, los 12 apóstoles o los apóstoles establecidos por nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Entonces, como por ejemplo, cuando Él dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. O como dice en Hechos capítulo 2, arrepiéntanse y bautícense. Es un mandamiento directo para el perdón de todos sus pecados, para recibir el Espíritu Santo. O cuando dicen, hagan esto, tomad y bebed, hablando del pan y el vino, hablando de la copa, y hagan esto en memoria de mí. Son mandamientos directos. Otro método que, ¿cómo se llama? Se utiliza es ejemplo aprobado, o sea, ejemplos que usted y yo podemos ver en el Nuevo Testamento de la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó en el primer siglo. Vamos a ver ejemplos de ellos, de los primeros cristianos, como por ejemplo, cómo era, si eran dirigidos por un grupo de ancianos o pastores,
Entonces miramos el ejemplo de cómo eran dirigidos ellos por cada iglesia local, por ancianos y pastores. Ahí se mira el ejemplo y habían diáconos también que ayudaban. Entonces nosotros haríamos lo mismo, como siguiendo el ejemplo de ellos, el ejemplo de que ellos cantaban, solamente cantaban sin usar instrumentos musicales. Es un ejemplo que se puede ver ahí en la Biblia. Entonces nosotros vamos a seguir ese ejemplo, no vamos a, vamos a estar cantando, alabando a Dios sin usar instrumentos musicales, porque ese es el ejemplo que miramos allí en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo es que ellos tomaban la cena del Señor el primer día de la semana, como Hechos 27, se mira el ejemplo que tomaban la cena del Señor, que se reunían el domingo, como un ejemplo, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Las reuniones que tenían el día domingo. Entonces nosotros lo vamos a hacer igual, no el sábado, sino que el domingo se mira el ejemplo de que la iglesia se reunía ese día. También número 3, otro principio de cómo interpretar la Biblia es a través de las inferencias. Por ejemplo, lo que es las parábolas, todas esas parábolas o analogías al final de leerlas, que aparecen muchas parábolas en el Nuevo Testamento dado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted la termina de leer cada una de ellas, usted por inferencia, usted comprende qué quiere decir el Señor Jesús. E inclusive hubieron escribas, fariseos, judíos, que se ofendían porque entendían al final de la parábola, que daba el Señor Jesús, ellos entendían que que Jesús estaba hablando de ellos. ¿Cómo practicaban? Pues no practicaban ese principio de inferencia, ¿verdad? Así también nosotros. Nosotros inferimos, por ejemplo, de que no miramos mujeres pastoras o ancianas dirigiendo las iglesias de Cristo en el primer siglo. Entonces inferimos de que no debemos de poner mujeres o hermanas dirigiendo las iglesias de Cristo o cada iglesia de Cristo local. Y así sucesivamente las inferencias, los ejemplos aprobados y los mandamientos directos nos ayudan a entender la Biblia. De hecho, si ustedes pueden visitarnos, a amigos pueden visitarnos en nuestras reuniones de la iglesia, ustedes pueden observar de que, ¿cómo se llama? Nosotros nos basamos en esos 3 principios, digámoslo así, ¿verdad? Número 1, hacemos las cosas en nuestra adoración en base a mandamientos directos que nos dio Dios a través de Cristo, nos dio los santos apóstoles nos dio el Espíritu Santo a través de nuestros santos apóstoles, a través de los santos apóstoles, y también miramos que algunas cosas que hacemos aquí en la iglesia, en la adoración, lo hacemos en base a ejemplos que hemos visto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o también algunas cosas que hacemos o no hacemos, las basamos a inferencias que podemos observar en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos que en todo el Nuevo Testamento no se usó, las iglesias de Cristo no usaron instrumentos musicales ni en sus reuniones, ni los judíos la usaban en las sinagogas, entonces concluimos que nosotros inferimos, digámoslo así, o deducimos que nosotros no debemos de usar instrumentos musicales. Bueno, hermanos, amigos, Dios me los bendiga. Vamos a quedarnos aquí con este pequeño video referente a cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios, ¿verdad? En base a estos tres principios.
y también o sea, tres maneras de mandamiento directo, ejemplos aprobados y inferencias. Dios me los bendiga. Nos vemos en otro video más adelante.